Pregunta, ¿quién resolvió el ejercicio? Perdón, ¿qué dijo? ¿Quién resolvió el ejercicio, Verónica, usted? Sí, yo lo hice. ¿Qué utilidad le dio? Profesor, quiero decirle una cosa. Dígame, Verónica. Respecto a lo anterior que me quedé pensando, Sí. usted hizo mención en unas 2 clases anteriores que era muy importante este análisis Canvas, que una persona incluso ascendió, Sí. dedicándose solo a este ejercicio, digamos. Entonces, y los otros profesores de los otros ramos también hacen mención a esta herramienta. Entonces, la verdad, voy a ser súper sincera, siento que la vimos una sola vez y la aplicamos de inmediato y en esta prueba seguir aplicando, entonces siento que nos podrían faltar herramientas si esta herramienta es tan importante, no sé si me explico. Sí. Y Porque ese silencio obedece a algo, ¿se fija? No es casualidad. sí, mire, yo la verdad es que, a ver, a mí de repente me complica un poco, a veces pienso que, a ver, a mí me complica demasiado porque desde que estamos con esta forma de hacer clase, en general los alumnos no participan en clase. Esa es la verdad de las cosas. O participan muy, muy poquito. Y por otro lado, la mayoría siempre está con, ¿no es cierto?, la cámara prendida, yo veo que están acá, pero en realidad uno no sabe si en realidad ustedes están poniendo atención o no ponen atención. Entonces, desde esa perspectiva, resulta mucho más complejo el aprendizaje. A mí, bueno, usted, Verónica, y varios de los que están acá fueron alumnos míos de manera presencial. Y ustedes recordarán que en clase salían a la pizarra, o sea, yo siempre estaba tratando de poder hacer que ustedes participaran en cada momento, pero finalmente acá uno me dice, sí, sí entendimos y listo, yo sigo. Nadie me dice, profesor, ¿sabe qué? No entiendo, puedo explicar. Yo no tengo problema en profundizar respecto del modelo. Pero la pregunta, por ejemplo, fíjense bien que yo les pedí una actividad a ustedes que hicieran respecto de una de las empresas donde ustedes trabajaran o donde el área donde ustedes trabajaran. Fíjense bien que en ninguno o en la mayoría de los trabajos que se expusieron acá, muy pocos hacen mención, por ejemplo, al tipo de propuesta de valor. Muy pocos hacen mención a la forma o al segmento de clientes de manera adecuada. La verdad es que en general lo miran como así, esto es así nomás, súper rápido, como con poco análisis. Yo no tengo ningún problema si quieren, yo puedo seguir profundizando en el tema del Canvas, pero para poder hacerlo, también necesito que ustedes vayan participando más, porque a mí de repente se me pueden escapar cosas que son relevantes, mencionarlas, para ustedes. Se me puede, o para mí puede ser tan sencillo o tan obvio que a lo mejor lo paso de largo, y para ustedes no lo es. Pero para poder hacer una buena clase yo también necesito que ustedes participen activamente, si ese es el punto.
Si eso es básicamente el tema. Necesito que me discutan, o sea, en el sentido de que, profe, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto otro. Porque en definitiva, cuando ustedes van planteando, pueden plantear objeciones, la conversación se va enriqueciendo. Entonces, a mí me da la impresión que, por ejemplo, en el modelo Canvas, como que, lo leyeron, ya, y tomaron así como los títulos, aquí esto es así, esto es así, sin entrar en mayor detalle o profundidad respecto de los componentes que acompañan el Canvas. Profesor. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuántos tipos de canales, cómo pueden ser los canales? ¿De qué tipo? ¿Cuántos tipos hay de canales? Y está el PPT. Son dos tipos de canales, propio y externo. Y ahí está definido cuáles son las formas en el PPT. ¿Cuántos tipos de segmentos de mercado existen? ¿Cuántos tipos de propuestas de valor existen? O al menos las más genéricas. Si ustedes se fijan, voy a volver a compartir el Canvas. Miren. El Canvas de Modelino. Fíjense bien, propuesta de valor, personalización y mejora del rendimiento. Canales de comunicación y de distribución, porque son canales de comunicación y de distribución, no son solo canales de comunicación. Fuentes de ingreso. Fíjense bien, miren lo que dice aquí: personalización, mejora de rendimiento, asistencia personal exclusiva, mercado segmentado. Todo esto está definido en las PPT. Y ustedes no lo usan, o la mayoría no los usa. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Qué creen ustedes? Es lo cierto. Entonces, o sea, yo, chicos, si quieren, podemos seguir profundizando en el Canvas. Yo no tengo ningún problema, porque a mí esta cuestión me apasiona, porque al final, me apasiona, digamos, porque un poco la creación de un modelo de negocio tiene que ver con la ingeniería, de utilizar el ingenio para salir adelante de una problemática o una situación determinada. Pero eso requiere estudio. Por ejemplo, una pregunta que ustedes, en el nivel que están, deben ser capaces de responder y que puede afectar la generación del modelo de negocio. ¿Quién me puede decir para qué sirve el análisis PESTA o PESTEL o del macroentorno? Tiene esos tres nombres. Me imagino que lo conocen. ¿Conocen el análisis o no? Sí, lo ha mencionado la profesora, yo lo estoy viendo recién en planificación, y eso lo utiliza para hacer el análisis externo de un negocio. Sí, pero ¿para qué les sirve? ¿Para qué les Sirve sirve? para analizar los factores externos, bueno, para medir riesgos para la idea de una empresa. Miren, chicos. A ver, ¿el Porter lo conocen? ¿Conocen el análisis Porter?
¿No lo conocen? ¿No lo han visto? Sí, profe, son 5 puntos de análisis por ¿Cuáles son? rivalidad entre competidores, barrera de entrada, déjame recordar. Negociación con los clientes, negociación con los proveedores. A ver, el Porter tiene 5 fuerzas. Amenaza de ingreso de nuevos participantes en la industria. Poder de negociación de los proveedores. Poder de negociación de los clientes. Amenaza de los productos sustitutos y la rivalidad interna. ¿Interno o los competidores? Pregunta, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis Porter? Ya lo vieron, tendrían que saberlo, pues chicos. Profesor, si no me equivoco, el PESTAL y bueno, yo creo que el Porter también nos sirve para poder tener una mejor toma de decisiones cuando elaboremos el FODA, poder determinar bien las oportunidades, las amenazas y las fortalezas que tengamos nosotros como empresa, considerando todos los puntos evaluados con el Porter y el PESTAL. Para saber si un negocio es viable o no. Ya. Para mí, bueno, particularmente todos estos esquemas sirven para buscar estrategia o planificación del negocio. Ya. Todas ramifican a eso, a una estrategia, a generar estrategia. Fíjense bien, miren. El análisis el del macroentorno, o también conocido como PESTA o PESTEL, se utiliza principalmente para poder establecer cuáles son las oportunidades y amenazas que existen en el entorno. Y las oportunidades y amenazas afectan a toda la industria. Tienen una dirección unidireccional, o sea, todas estas fuerzas están ahí. Y quien tenga la capacidad de analizarlas dentro de una industria va a poder aprovechar las oportunidades. ¿Y por qué hay que identificar las amenazas? Las oportunidades hay que aprovecharlas, pero ¿por qué hay que identificar las amenazas? Porque así se pueden tomar resguardos ante cualquier eventualidad. Exactamente. Entonces, fíjense bien, yo ya les he hablado de oportunidades y amenazas, que son dos elementos fundamentales ¿de qué? Del FODA. Por otro lado, el análisis Porter sirve para determinar también oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque uno sabe quién es su competidor, puede establecer claramente cuál es la estrategia que tiene ese competidor a través del análisis Porter. Y además, lo más relevante que tiene el análisis Porter es que, de acuerdo con el análisis cruzado de las barreras de entrada y salida, es posible determinar el nivel de riesgo y de rentabilidad asociado a la industria. Entonces, con un análisis, por ejemplo, si quisiéramos entrar a la industria, voy a inventar cualquier cosa, de la fabricación de chocolate, nosotros podríamos saber cuál es la rentabilidad esperada en esa industria. Si es alta, baja o media. Y si existe un alto o un bajo nivel de riesgo, en el sentido de riesgo, en el sentido de viabilidad del negocio. Entonces, también teniendo todo esto claro y teniendo claro el Porter,
también vamos a tener oportunidades y amenazas. Las oportunidades hay que tomarlas y las amenazas hay que protegerse de eso. Como decía Javier, tomar los resguardos. Entonces, un FODA que no está fundamentado en el PESTA y en el Porter no tiene sentido. Yo me he encontrado muchas veces en ramos que vienen más adelante, donde se les pide un proyecto de negocio a los alumnos, hacen el PESTA, el Porter, y resulta que uno ve el FODA, y todas las oportunidades y amenazas no tienen nada que ver con el PESTA y el Porter. O sea, necesariamente una oportunidad o una amenaza que está establecida en el PESTA o en el Porter, perdón, en el FODA, tiene que estar reflejada, tiene que tener su reflejo en el análisis PESTA o en el Porter. Pero una consulta. Hay varios métodos, pero ¿cuál se usa hoy en día? ¿Se usa el FODA directamente? Porque yo cuando hice el primer proyecto, el primer profesor me dijo, vamos a hacer el FODA inmediatamente. Claro, Ahora es que nos están dando el PESTA, pero siempre nos fuimos directamente al FODA por los correcto, pero factores es que el externos. FODA, por eso le digo yo, ¿dónde va a buscar usted las oportunidades y amenazas? ¿En qué parte? En el FODA. No. ¿Dónde encuentra usted las oportunidades y amenazas? ¿Dónde las encuentra usted? Desde los factores externos. La encuentra de manera externa a la empresa, fuera de la empresa. Unas están más alejadas que otras. Por ejemplo, en el macroentorno, que es con la herramienta que se analiza el macroentorno, se analiza con el PESTA, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué es lo que se analizan? Factores estructurales que están en la economía o en el país. Por ejemplo, tasa de desempleo. ¿Le afecta o no le afecta a las empresas el nivel de desempleo? ¿Le afecta o no le afecta a un sector industrial el nivel de tipo de cambio? ¿Le afecta o no le afecta a un sector industrial la nueva constitución o la convención constituyente? ¿Le afecta o no le afecta a un sector industrial, por ejemplo, todo este boom que hay por el cuidado del medio ambiente? ¿Le afecta o no le afecta a un sector industrial que gobierna un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Le afecta o no le afecta a un sector industrial que la tecnología o los niveles de tecnología estén avanzando rápidamente? ¿Le afecta o no le afecta a las leyes laborales que existen en el país a un sector industrial? Esos elementos constituyen el Porter. Recuerden ustedes que se ve el ambiente, el político, perdón, en el PESTA, se analiza el ambiente político, el ambiente legal. En el ambiente legal, por ejemplo, si ustedes quisieran poner un proyecto de chocolates, ¿cuál es la legislación que los afecta a ustedes? Una empresa que fabrica chocolate. ¿Qué legislación afecta a esa industria de la fabricación de chocolate? Primero que nada, las leyes laborales. Código del trabajo. Segundo, todas las leyes tributarias. Tercero, todas las normas relativas a la seguridad de los trabajadores, que no están contenidas en el Código del Trabajo. Todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral. La seguridad del trabajo, perdón. Y la seguridad laboral. ¿Qué otra norma los afecta? Normas específicas, como por ejemplo, la norma de sanitaria.
porque no es llegar y abrir una fábrica de chocolate. Hay que tener una autorización sanitaria para eso. Y hay que tener un sistema de control y hay que tener un sistema de control de calidad para asegurar la inocuidad de los chocolates. Entonces, todo eso se tiene que revisar en el ambiente legal. En el ambiente político, da lo mismo si gobierna un gobierno de derecha o de izquierda, esto sin tintes políticos chicos, sino que en términos solo económicos. ¿Ah? Por favor, ¿da lo mismo o no? ¿Qué creen ustedes? No da lo mismo, No da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? porque tienen distintos intereses económicos. ¿Cuáles son, Javier? Depende del gobierno o del No, pero, partido por ejemplo, o del programa. Por ejemplo, hablemos en líneas súper generales. Esto no es política, estamos hablando solamente enfocado cómo esto afecta a las empresas. O sea, se puede ir menos inversión a las empresas y más a la salud, a la educación. Es que, no, recuerde que, mire, a ver, los gobiernos más de izquierda, en general, proponen mayor regulación económica. Y esa mayor regulación económica que proponen, normalmente está acompañada de ¿qué cosa? De más impuestos. Y si tú tienes que pagar más impuestos, ¿se recuerdan que había una pregunta ahí en la prueba? ¿Qué pasa si aumenta la tasa de impuesto a la renta? ¿Qué pasa con la utilidad neta? Disminuye. Disminuye. ¿Y a quién afecta eso? A la empresa. A la empresa. Súper simple. Entonces, ese es el punto. Si se van al ambiente político, ahí hay un elemento, fíjense bien hoy día, ¿cuáles son miren lo que está pasando hoy día en nuestro país, ¿cuáles son las propuestas de algunos de los candidatos? El mismo impuesto que usted estaba hablando. Mayores impuestos. Hoy día la Mayor tasa de impuesto y otros no. Bueno, mayores impuestos. ¿Qué significa eso? Que las utilidades van a tender a disminuir. Y si las utilidades tienden a disminuir, ¿qué pasa? Se reduce la inversión. Hay menor incentivo. Hay menores incentivos para la inversión. Y si se reduce la inversión, ¿qué pasa con el empleo? Disminuye. Disminuye la cantidad de personas, disminuye la oferta de trabajo. Entonces, si disminuye la oferta de trabajo, hay menor demanda de bienes y servicios. Entonces, esos son elementos que están ahí y que van a afectar positiva o negativamente a la empresa o al sector industrial. Primero que nada, afecta al sector industrial, porque dentro del sector industrial hay diversidad de competidores. A algunos los afectará más unas cosas, a otros los afectará menos, o a algunos los afectará de manera positiva y a otros de manera negativa. Miren un ejemplo muy simple de lo que estamos hablando recién. Imaginémonos que se sube la tasa de impuesto a la renta. Como se subió la tasa de impuesto a la renta, disminuyó la inversión. Como disminuyó la inversión, aumentó el desempleo. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, aumentó la cesantía. ¿Se recuerdan de eso? Porque no fue hace tantos años y ustedes ya son más o menos adultos, entonces tienen que estar atentos a ese tipo de cosas, sobre todo si están estudiando negocio. Entonces, esa situación provocó ganadores y perdedores en un mismo sector industrial. Por ejemplo, en el sector industrial de los detergentes.
de la producción y comercialización de detergentes. ¿Quiénes perdieron? Perdieron las fábricas tradicionales. Lever Chile, por ejemplo, que comercializa sus productos Omo, Drive, etc. ¿Quiénes ganaron? Los fabricantes artesanales de detergentes o que producen sin marca. ¿Cuál fue la consecuencia de este fenómeno para la Lever? Cerró su fábrica de detergente aquí en Chile, porque no pudo seguir compitiendo, porque la gente, el consumidor se trasladó de producto, cambió, se produjo un efecto sustitución. Y la Lever se tuvo que ir, o sea, cerró su fábrica, no es que se haya ido. Sigue vendiendo los detergentes, pero ahora los trae desde afuera. ¿Y por qué los trae desde afuera? Desde Argentina más económico. específicamente. ¿Por qué cree Javier que los trae desde afuera? Porque sale más económico traerlo desde afuera que producirlo acá. Exactamente. Exacto. ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿Y por qué creen ustedes que es más barato producirlo en Argentina que producirlo en Chile? Costos e impuestos. No, Mano de obra. Mano de obra. mano de obra en Argentina es más barata que en Chile. Y el mercado argentino, además, es mucho más grande que el chileno. Como 5 veces más grande. Por lo tanto, se pueden explotar mejor las economías de escala. Entonces, por eso les decía que estas cosas no son triviales. Entonces, fíjense que una medida que fue subir los impuestos durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Recuérdense además que se cambió el sistema tributario, se planteó la reforma tributaria. Miren la consecuencia, una empresa tuvo que cerrar y dejar de dar trabajo, y además, pero por otro lado, proliferaron una serie de otras empresas más chicas. Esa es la consecuencia de ese fenómeno, y uno podría ir analizando otras industrias y se puede encontrar algunos casos similares. Entonces, como les digo, todos estos elementos que están en el PESTA, en el análisis PESTA, donde ahí se analiza la variable política, económica, legal, tecnológica, medioambiental, afectan a las industrias. Algunas las afectan de manera positiva y a otras de manera negativa. Volviendo al ejemplo que les ponía yo de las fábricas de detergentes. Para la Lever, este hecho se constituyó en una amenaza. Pero para los otros competidores de Lever que fabricaban estos detergentes que eran alternativos, ¿qué es lo que era eso? Una oportunidad. ¿O no? Es el mismo fenómeno, pero afecta de distinta manera a dos empresas que producen el producto que satisface una misma necesidad. Entonces, para uno es una amenaza y para otros una oportunidad. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que recitarlas. Si ahí está el tema, tienen que sabérselas muy bien, porque si no, van a tener después dificultades en la aplicación. El ejemplo, por ejemplo, que yo les mostraba en la prueba de Mueblino, el caso este que escribí yo con la autorización de los alumnos, y está revisado por ellos, fue un trabajo súper intenso, porque para poder llegar a lo que se planteó, se necesitó, realizar estos otros análisis, además del análisis interno de la empresa. Había que establecer claramente cuál era el FODA, porque con el PESTA y el Porter tenemos solamente los factores internos, externos, pero falta todavía determinar cuáles son las fortalezas y debilidades. Y eso se hace de manera interna. Y ¿cómo determino las fortalezas y debilidades? Analizando la estructura interna, los sistemas de información que tiene la empresa, el análisis de recursos y capacidades. Con esos elementos puedo establecer las fortalezas y debilidades. Entonces, de esa manera construye un FODA. ¿Y para qué construye un FODA? ¿Cuál es el fin de un FODA? Conocer a la propia empresa. No, El análisis interno y externo. tampoco. Las debilidades y la fortaleza No, del negocio. no. El análisis FODA, chicos, se utiliza para poder definir cuáles son las estrategias que la empresa debe seguir. Déjenme, les voy a compartir un caso. Espérenme un minuto, donde tengo un análisis FODA bien hecho para que lo entiendan. Espérenme un segundo. Voy a dejar de grabar un minuto, recuérdenme volver a grabar. Espérenme un minuto porque si no, no lo puedo buscar el archivo.